Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Libros y Bibliotecas y Entrepiso.cl en una sesión más de Club de Lectura. Hoy día tenemos una tremenda invitada. Está Lucía López con nosotros hoy día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Muy honrada por lo demás, porque imagino que hay mucha más gente más interesante que una para hablar de libros, pero Por bueno, favor. si colaboro en algo en la conversación, hablé No te quepa, cumplido. no te quepa la No te menor duda. quepa Y está duda. con nosotros nuestro partner aquí, José Gabriel Alemparte de Entrepiso.cl. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Waldo, hola Lucía, ¿cómo están? Gusto tenerte, Lucía, y de verdad, no, eres una gran invitada y hemos tenido muy buenos invitados en esta temporada, así que sumarte y además siendo una flamante candidata en este momento a nuestra Asamblea Sí, Constituyente, sí. me pone muy contento que estés aquí por el Distrito 10, para Muchas que la gracias. gente Sí, por sepa. el ¿Ah? Distrito 10, efectivamente. El Que no, Distrito de que Waldo, no, además, entre otros. Mío también, mío también. También, también, sí, vamos a sí. recordarle para la gente que pueda estar aquí escuchando, y me gusta decirlo en orden alfabético, La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Claro, exactamente. Bien, ahí está. Así que Ojalá esté reflejada en nuestra Asamblea Constituyente, porque yo creo que eres un gran aporte al debate moderado, centrado, que tanto se necesita en Chile. Así que muchas gracias, Muchas Lucía, gracias. por tu participación. Muchas bueno, yo creo que gracias. nos hacen mucha falta, muchas presentaciones para Lucía, pero igual vamos a decir que ella es periodista, es de la Universidad perdón, es de Concepción y de Que no la es menor. Universidad, de la Universidad del Desarrollo, estudió Sí, periodismo. el A mí lo primer que más año me de periodismo sorprendió, allá. lo que más me sorprendió, Lucía, de todo esto, es que hay una parte de tu biografía que tiene que ver mucho con el espectáculo y la música, y fuiste Sí. incluso manager de un grupo que es La Pose Latina. Sí, Y eso a mí me llamó mucho la atención y tienes una relación muy fuerte con el espectáculo, la entretención, sí. con la televisión desde esa perspectiva, y yo creo que eso nos va a dar un ingrediente interesante, pero después también hay mucho en el último tiempo de lo que he visto, acercamiento con temas que tienen que ver con políticas públicas, enfoques de género, y con ya más bien en lo que estás hoy, que si eres candidata a la convención constituyente, porque en el Sí. fondo hay una vinculación y una vocación muy fuerte que ha derivado hacia allá. Así que vamos a ir Sí. conversando de eso. Sí, yo soy efectivamente más conocida, las pegas más visibles han sido en televisión, sobre todo en televisión, en el área de producción de televisión, en radio, pero 10 años, o sea, la década anterior la dediqué a la gestión cultural y la difusión de las artes en Chile, en especial de la música y el teatro. Eh, Porque yo partí mis primeros años como periodista trabajando en la radio Rock and Pop y escribiendo de música chilena en la radio Rock and Pop. Y eso hizo que saltara. Después no trabajé en medios más durante 10 años y me dediqué a la difusión y trabajé muy de la mano con muchas bandas nacionales. Una de ellas es La Voz Latina, en la que en algún momento me tocó ser manager, pero trabajé con todas en algún momento, yo creo, con Congreso, con Los Jaivas, con, no sé, con Chancho en Piedra, con todas en algún momento me tocó toparme en la difusión de algún evento, y en teatro tuve el honor de trabajar con Andrés Pérez en los galpones de Matucana, allá en Matucana, en la actual Matucana 100. Sí. Y en algún momento fui directora de extensión de la Escuela Moderna de Música, así que ahí también tuve un paso por la música clásica, por hacer temporadas de jazz y de otros estilos con los que no me había topado, y esa es una parte completamente desconocida de mi trabajo, efectivamente. Después de eso me tocó entrar en la televisión por X razones. Me habían pedido antes o invitado antes a trabajar en televisión y siempre me había como negado, como que yo encontraba que no era para nada lo mío. Pero las circunstancias de la vida me llevaron allá y bueno, eso me permitió generar una plataforma de audiencia que también me dio la posibilidad después de desarrollar todos estos proyectos que tú mencionabas, Waldo. Pero yo, Muy que bien, te muy seguía en interesante. televisión, y déjame antes de entrar a los libros, Sí, 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 dale. tú siempre, y siempre lo he dicho, eh, Algo pasó. Va, Algo pasó, se nos pucha, perdió, pero va justo a se nos volver. No te fue. preocupes. No te preocupes, va a volver. Ya. Oye, Pero quiero que Lucía, diga mira. lo que siempre he dicho, por favor. Pero hay que ver qué me sabe. Siempre he dicho, es como el chiste del padre, ya. Sí, claro. Oye, Ahí volvió, ahí ahí volvió. llegó, ahí llegó.
Ya, quedamos, Me tropecé. Yo que siempre te ya. seguí en televisión y me tropecé Siempre he dicho. siempre he dicho que, bueno, yo te había leído en Rock and Pop y cuando tú ¿Ah, en volviste a la serio? televisión, sí, yo leía a Lucía López en Rock and Pop, sí, yo me informo de todo esto, sí, yo llevo muchos años siguiéndolo a usted. Eh, Ya. eh, Efectivamente, tú cuando volviste a la farándula, volviste, pero siempre eras como un personaje como disonante, porque eras más seria, porque eras como la periodista que de alguna manera ponía en una industria de mucha entretención y mucha joda, digamos, tú siempre le ponías una suerte como de seriedad en las fuentes, en la averiguación periodística. Y eso siempre se agradecía mucho, uno que seguía, que le gusta el mundo de la farándula también, porque hay que Ay, qué decirlo. entretenido. Ah, mucha Eh, gente le gusta. Creo que eso siempre fue un aporte. ¿Ah? Así Mira, que te voy a contar un par de cosas sobre eso que tú me señalas. Primero, yo cuando entré a la televisión no tenía televisor. Nunca vi televisor. Por favor, no te vayas, Gabriel, de nuevo. no, Nunca no, no me caí, aquí estoy. no tenía televisor. Yo soy una mujer de radio. A mí me gusta la radio. Por eso nunca me llamó la Mm. atención trabajar en televisión antes. Pero me acuerdo que a mí me mandaban la pauta y decía, por ejemplo, mañana vamos a hablar de, no sé, Kenita Larraín, lo que fuera, no me acuerdo de qué, y yo tenía que buscar, me daba la pega de buscar la información, las Sí, noticias, claro. y es porque no sabía de qué estábamos hablando, y eso hacía que yo siempre llegaba como muy informada, y como que me generé ese como, como ese sobrenombre como de periodista matea, o esa idea de ser periodista matea, pero tenía que ver con eso. Y posteriormente, yo soy mala para la copucha en general. Tengo mala memoria, se me olvida lo que me cuentan, no pregunto tampoco, no, soy súper mala. Entonces, las conversaciones que se daban en torno a los temas de farándula me parecía más interesante como extraerles algo que pudiera uno como extenderlo a problemáticas de la vida, como casi filosóficas a partir de un dato pequeño, así como, no sé, me acuerdo una Ahora, vez. es un mundo que como que, perdona que te interrumpa, pero un Sí, mundo dale. como que murió después del estallido social y yo encuentro que, de alguna manera, esto es una opinión personal, quizás no, como que o nos pusimos muy serios, pero igual yo creo que hace falta, ¿no? Algo de Bueno, circo hay gente que asegura que van a volver. Eso, como hay gente que dice que después de las pandemias, las epidemias, las grandes claro, crisis, como que se necesita efectivamente otro tipo de, sí. claro, de entretención El cerebral. carnaval, el El carnaval. se carnaval, necesita los locos fiesta, años pues. dorados y en fin. Y hay gente que asegura que en la televisión, y lo he escuchado de gente que sabe mucho de televisión, que van a volver esos programas u otros. A mí me, a mí me ofrecieron, como se le ofrece a poca gente, porque efectivamente igual trabajé en un espacio que también no quería quedarse con el dato chico y quería generar grandes conversaciones. Nosotros a propósito de, no sé, de violencia, tuvimos en un programa de Sí. farándula que era Alfombra Roja, invitada a la ministra del CERNAM en ese momento, Carolina Schmidt, perdón, claro, en esa época el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces tratábamos de darle otro nivel a la conversación, no quedarnos en los datos pequeños, y eso hacía que la gente valorara, y te lo agradezco, Gabriel, mi performance también, como que yo, los focus decía que yo era creíble, confiable, y como a pocas veces pasa, a mí me ofrecieron en esa época en Canal 13, el Pato Hernández de hecho era el gerente de producción, pasar del programa de farándula a prensa. Me preguntaron, ¿no? ¿Nunca he pensado trabajar en Por eso no, prensa? por eso no es difícil tu paso desde ahí a Sí, esto, y no ha claro. sido disonante, yo creo, por lo mismo, por esa credibilidad en el fondo de poder estar enfrentando temas que pueden ser, entre comillas, livianos o farandulescos o frívolos, si uno pudiera decirlo de una manera, ¿no? Pero en definitiva, si tú le das un contenido, eso puede terminar teniendo mucho contenido desde el punto de vista del trato de temas de fondo. Bueno, Claro. eso era una No, introducción pero para está que bien, entráramos a los es libros, bueno. Y Súper. también le da y también le da como un argumento a esas personas que, claro, que te descalifican o te quieren descalificar por donde has trabajado, cuando la gracia es donde a uno le haya tocado estar, haber hecho una buena pega nomás. una buena No, pega, pero ¿no? además de Por eso, en cierto. cada una de las pegas uno tiene un aprendizaje que es invaluable. O sea,
eso te lo llevas, no te lo enseñan en Sin ninguna duda. parte, digamos, además. Mm, mm. ¿Mm? Claro que sí. Oye, Lucía, recuerdos del sur, de la lluvia, del frío, Ustedes quizá, son no sé sureños los si, dos. no, sí, exacto, yo soy valdivieano. Quizá, Ah, quizá no sé si es de cocina leña, pero estoy pensando en los primeros momentos aprendiendo a leer. ¿Con quién aprendiste a leer? ¿Quién te incentivó? ¿Quién de alguna manera te facilitó el proceso? Porque no para todos es fácil, digamos. sí, yo no creo que haya tenido haya aprendido a leer de la mano de alguien, pero sí de la mano de algo. En mi casa había una biblioteca heredada de mi abuelo. Mi familia es de Santiago, mis papás son de Santiago, pero entre las cosas que se llevaron cuando mi papá se fue a trabajar a Concepción, estaba hablando de inicio de los 70, luego se casa con mi madre y se va ella también para allá, se llevaron una biblioteca que era de mi abuelo y que tenía mucho libro grande, grueso, antiguo, y yo de ahí sacaba cosas. Y Concepción es una ciudad muy linda, como Valdivia también, y cuando llueve es mucho más linda. Yo encuentro que Concepción de noche, yo he caminado por Valdivia, fui muchos años al Festival de Cine Valdivia también, 3 o 4 años seguidos el último tiempo, y caminar bajo la lluvia es muy bonito, y la noche con la luminaria, la lluvia, jazz y libros, yo diría que es como la mejor combinación, y llueve tanto, además, que estar encerrado es un habitual. Y pésima para los dibujos, pésima para las técnicas manuales. En esa época pésima, tengo muy mala como condición motriz. Entonces yo creo que ahí fueron los libros y la música, mi compañía siempre. Y lo que recuerdo como primeros libros que me atrajeron mucho era una enciclopedia de 3 o 4 tomos grandes de fábulas, grandes fábulas. Fíjate que me costó recordarme, cuando me hicieron la invitación empecé a pensar en eso, ¿cuáles son los primeros libros? Me acordaba de algunos de adolescencia, pero no desde los más pequeños. Y yo diría que esas fábulas, además ilustradas, muy bonitas, yo creo que fueron buena parte del pilar lector de mi infancia y probablemente buena parte de la razón que explica porque soy tan buena para los sermones, entre otras cosas, o para todo buscarle un aprendizaje y un no sé qué. Me gustan mucho. La Qué bueno. mitología también, mucho. Ahora, Todo eso estaba ahí metido. Conce siempre ha sido una ciudad donde siempre ha sido la capital de Chile, digamos, desde siempre, digamos, ¿no? La capital cultural, le decían. La capital cultural. Y siempre ha sido un lugar de mucho pensamiento. Yo creo que eso de alguna manera influyó en tu familia. ¿Qué hacía tu papá en Conce a todo esto? Mi papá es kinesiólogo. Ya. Se fue de Santiago porque unos amigos de él, también de acá de Santiago, estudiaron en la Universidad de Chile, se fueron y yo creo que motivados también por la efervescencia política de la época. O sea, Sin duda. yo tengo una foto de mi padre, no la tengo yo, pero la he visto muchas veces y por ahí de andar una foto de mi padre yéndose a Concepción con un cartel de esos camineros, esos verdes, no me acuerdo cómo eran en esa época, sí, o cómo sale la foto, y con un póster de Allende, presidente. Yo creo que hay algo de eso también motivado en el entusiasmo de partir a Concepción. Todos sus amigos se habían ido ya, era el último en partir, y cuando surge la posibilidad de un cupo adicional, él se va a trabajar allá. Mi mamá siempre fue más santiaguina. Mi papá, de hecho, se terminaron separando, mi mamá vive acá, y mi papá sigue allá, tiene sus 80 años, sigue allá y es feliz, le encanta Concepción y tiene una su vida. Pero claro, es una ciudad muy bullante, una ciudad muy entretenida, es una ciudad además de harto pensamiento, como tú señalas, pero además en los 80 y en los 90 todo eso, o sea, en los 80 todo eso estaba oculto y en los 90 emerge con muchas ganas, y en particular la música, que fue a lo primero que me dediqué y a lo que me dedicaba en realidad. Nunca, yo soy lectora aficionada, pero a la música me dediqué, yo trabajé, fui crítica de música, y tiene que ver también con lo que pasaba ahí en esos años. Sí. Es interesante esto que hablas tú es como un destape. Todas las dictaduras después tienen un destape, sí, ¿no? Claro. Sin duda. En España lo que más llamó la atención fue el destape sexual.
pero Sí, en el caso nuestro, digamos, fue un destape efectivamente cultural. musical, Mm. de muchos libros, de muchos pensamientos, porque en realidad, yo sé que para la gente más joven es bien complejo entender esto, pero vivir en dictadura es una cosa que es muy distinta a cualquier otra cosa que uno pueda siquiera describir. Es muy distinto porque el autocontrol, la censura, digamos, El miedo. propia, el miedo, era distinto. Y te Esto es tocó como vivirlo allá una también en Costa Rica. pasada, es como una pasada de aviso para algunos que creen que vivimos en dictadura también. Totalmente, y sin las redes que hay hoy día. En esa Además, época tú Además, no, tenías nada. que buscabas, querías una información y tenías que ir a la biblioteca a Así es. buscarla. No había conexión, no había la posibilidad que tuvimos para el estallido social de grabar lo que estaba pasando, de alertar Exactamente. de lo que estaba pasando. Claro, hay elementos fiscalizadores hoy día que permiten muchas más cosas de lo que se permitía en la época. Sí, no tiene comparación, no tiene No digo, comparación. cuando se subían arriba de un auto y te desaparecían, era gritar el RUT, para que la gente supiera, la gente más joven que no sabe, Sí. era eso. La no, gente, cuando la claro. subían al auto desconocido, era gritar el nombre y el RUT, Mi para que papá la se gente escuchara. acuerda, mi papá se acuerda, por ejemplo, él como académico de la Universidad de Concepción en un momento, bueno, mi papá lo detuvieron un par de veces, porque ellos eran jóvenes, se juntaban y alguien dijo, ellos se juntan, entonces hay Eso que es muy peligroso, detenerlos. Claro, por hay que cierto. tenerlos. En una de esas, en una lo fue a buscar mi mamá, embarazada de mí. De hecho, mi papá la otra vez cuando cumplí años en diciembre me dijo, naciste en golpe sola, quizás por eso naciste, pero por eso eres En el año tan, 73. decía, por eso eres tan, claro, no me acuerdo cuál fue la palabra, pero me hizo quizás por eso eres tan guerrillera, una cosa así me dijo. Mi mamá lo fue a buscar embarazada y en otra lo salvó un general, porque mi papá había atendido a su mujer, por ejemplo. Pero se Ok. acuerda de cómo académico, y esta imagen a mí me produce mucho escozor, mucho terror. Hay alguien hablando en inglés por ahí, ¿o no? Sí, sí, Hay Sí, un pero curso de inglés. a lo lejos, no, Ah, pero ya. a lo lejos. dale. ¿Cómo les tocó ir a buscar en un momento el sueldo del mes a la Universidad de Concepción, los académicos, y les tocó hacer en el faro de la Universidad del Campanil, donde está la explanada, tenían que ahí hacer la fila y hay un helicóptero estacionado, y con una lista de nombres. Entonces te iban pasando, tú ibas diciendo tu nombre, te entregaban el sueldo, pero tu nombre, no, usted al helicóptero. Imagínate el terror de estar en esa fila, imagínate lo que pasó con las personas que subieron ese helicóptero. No, horroroso. Por supuesto que los derechos humanos la violación de los derechos humanos, por más mínimo que sea, no se pueden justificar y hay que trabajar por fortalecer la institucionalidad democrática, pero no tiene comparación No tiene con la vida en comparación, una claramente. dictadura. Y con Oye, el miedo Lucía, también que significó eso, no con el miedo solamente también, con los peros que significó poder avanzar en la primera década de los 90, o sea, en la década de los 90, cuando tenías primero la mitad de un país que había votado porque continuara la dictadura, en el claro, plebiscito, y sí, teniendo a todos los poderes militares fácticos ahí encima. mira, yo te voy a contar una cosa. Yo tenía ya 22 años cuando fue el plebiscito y yo llegué como una semana antes a la convicción que estaban dadas las condiciones para que el plebiscito fuera reconocido como tal, el del 88, digo yo, el del no, y que yo sentía que también que la gente estaba muy bien informada. Entonces, para mí iba a ser súper importante el resultado. Mi conclusión fue, si gana el sí, yo no puedo seguir viviendo acá. Claro, claro, Ese era el nivel claro. de la reflexión y cómo te llegaban las cosas en ese momento, porque era imposible sentir que eso se proyectaba, o sea, era cosa, La uno decía, carga, esta gente no tiene nada que ver conmigo, claro, yo no pertenezco acá, es difícil. Oye, Lucía, Oye, totalmente. sí, volvamos. No, dale tu cuello, por favor. ya, mira, te tocó leer algo así como en la adolescencia, una novela, un relato, no sé si te gustan los cómics, que te haya así como marcado, así como que te dejó marcando ocupado? Uno además en la adolescencia la vive tan intensamente, ¿no? Que cualquier relato así como de tanto Sí. de pasión como de héroes, a uno como que lo dejan marcando, Sí, ocupado. además que en mi casa también eran bien estrictos, así es que también era una lucha la que tenía ahí dentro. Y lo dividiría en dos. Diría el libro que marcó como mi paso a la madurez literaria, lectora, eso lo voy a decir después,
porque sí recuerdo un libro más de ese tinte adolescente, como que en el que uno se identifica, y lo había olvidado, fíjate, lo había olvidado hasta que teníamos que tener esta conversación. Y me acuerdo de Juan Salvador Gaviota. Para mí Juan Salvador Gaviota era como el ícono de la libertad, claro, déjennos volar, era, no sé, yo creo que ese libro también me pegó fuerte cuando era Marcó a muchos. muy en la versión adolescente, muy en la versión adolescente. Sí, ¿A ti te pasó lo mismo, Gabriel? ¿O se repite? No, a ver, Juan Salvador Gaviota, y luego hay otro más que es La Vuelta al Mundo en 80 días, que para mí fue yo creo que tenía una cosa más aventurera, más que con la libertad, más aventurera en el sentido de conocer lugares, más que de salir. Pero sí, sin duda, Juan Salvador Gaviota fue un tremendo, tremendo libro que yo creo que marcó a muchos. Yo no sé cómo envejeció, nunca lo volví a ver ese libro. No lo he vuelto a leer. No sé si envejeció bien o en realidad uno le daría vergüenza ahora, pero... Sí, puede ser que uno le dé un poco de vergüenza. Pasa, es un libro, pasa. Sí, pasa. Uno dice como esta cosa tan ciútica que uno leía, ¿no? Así como Carlos Castañeda y esas cosas que uno leyó en algún minuto que como que dan un poco de vergüenza volver sobre ellas, yo creo. Ya, pero volvamos al contexto de dictadura. Dictadura y encierro, y en mi casa había poco. También te pasa con la música y de repente tú escuchas unas canciones y dices, ¿cómo puede gustar esta cuestión si no es tan buena? Claro. Y películas también. Y películas. Sí, claro, que uno se engrupió así un montón, y como que lloraba y se comentaba. Tú decías algo sobre la madurez lectora. Me gustó ese concepto, como que en algún momento alcanzaste la madurez lectora. Dijiste. Claro, es que yo diría un libro distinto, y lo tengo acá. Lo rescaté porque se lo pasé a mi hijo para que lo leyera, pero no me pescó ni en bajada. ¿Cómo siempre le pasa eso? El formato. Qué lindo. Giovanni Papini. Giovanni Papini. Sí, el Go de Giovanni Papini. A mí fue como algo que marcó y diferenció lo que yo venía leyendo a lo que iba a empezar a leer después, y de alguna manera también como la cabeza generaba otro tipo de reflexiones. No sé si han leído alguna vez a Giovanni Papini el Libro Negro o el Go, pero por si alguien... El Libro Negro leí yo hace muchos años, sí. Claro, que es la continuación del Go, sí. Por si alguien no lo conoce, bueno, Giovanni Papini es un autor italiano, de poquito antes de mitad de siglo, y el Go es un libro en el que relata cómo un millonario excéntrico empieza a utilizar su plata en cosas que están completamente fuera de la norma, como que se le ocurre crear, inventar ideas, proyectos, y las voy a hacer, total tengo plata para hacerlas. Y la gracia es que cada uno de los capítulos es una de estas aventuras, estos proyectos muy cuestionables ética y moralmente, pero te hacen pensar en, ay, ¿por qué no? A ver, pero ¿por qué es tan cuestionable esto? ¿O por qué es tan loco? Y es súper interesante, porque además la historia es de un tipo que efectivamente es millonario, pero termina en un manicomio. O sea, y ahí es donde se lo encuentra, supuestamente, quien narra la historia a quien lo conoce, y bien interesante, me pareció súper interesante en su momento, lo leí mucho y muy, muy pegada, me gustó harto, y de alguna manera también me abre las posibilidades a una forma que tengo yo también de enfrentar un poco los debates, las discusiones en la vida, que es, ¿y por qué no? A ver, pero preguntémonos bien, debatamos bien, porque esto se supone que es malo, aunque después vuelvas y llegues a la misma conclusión, pero abrámonos la posibilidad. Yo creo que soy súper libre pensadora. Si hay una cosa que me caracteriza es eso. Como alguna vez me dijo una amiga, no adhieres a ni un dogma, a ni uno. No, probablemente a ni uno. Y eso probablemente cuando uno no adhiera a ningún dogma es como Goggins, el personaje del libro. Cuando uno no adhiere a ningún dogma es un liberal finalmente, ¿no? Uno se hace preguntas, uno es un crítico escéptico de uno mismo, y uno duda de uno mismo como todos los días, ¿no? Sí me considero también. Yo creo que es como una forma, ¿no? Como decía Norberto Bobbio, la duda escéptica. Uno todos los días se tiene que cuestionar a sí mismo si a lo mejor lo que dije ayer no estaba tan correcto, ¿no? O lo que pensé ayer. Lo que en este país es medio satanizado, porque cuando uno da esa vuelta es como que uno se dio vuelta a la chaqueta. No, como que uno tuviera que pensar, pues.
como que uno tuviera que pensar siempre igual. Yo hay cosas de las que pensaba hace un par de años atrás que la verdad, uno mantiene una cierta línea, digamos, ¿no? Claro. Pero hay un dogmatismo, como un maximalismo en estos días, que no permite dudar, ¿eh? Que uno No. podría decir, oye, ¿sabéis qué? Mira, lo que pensé ayer, tal vez hoy día, no. ¿Cuánto de eso lo aprendiste en tu casa? Yo ¿Cuánto de creo eso que lo harto aprendiste en la vida? porque mi familia es un cruce de dogmas, porque por un lado eran metodistas y masones, y por el otro, metodistas, pero no metodistas pentecostales de acá, pues, sino que ese invento que hay acá, que es horroroso un poco, digamos, o sea, perdón, pero creo que en Está algunas bien. cosas no... Dale. No, Pero dale, dale. es del metodismo liberal, Sí, casi, bien por cierto. bastante El moderno, verdadero. dentro de las En serio, iglesias, en serio. claro, El verdadero, claro, por lo el demás. británico, norteamericano, de ahí como se pega una vuelta y Exacto. llega a Chile. Eso por el lado de la familia de mi papá, masones también, abuelo, tío, y Bueno, Concepción, pues. claro, pero ellos son de Santiago. Universidad de Concepción. Bueno, por el lado de mi mamá, muy católicos, pero Ajá. muy católicos. Y de familia católica bastante como también metida en el sistema, o sea, eh, mi abuelita que perdió a sus padres muy tempranamente, ella y su hermana quedaron a cargo como tutor moral y económico de ellas, el Raúl Pérez de Olmedo, que era el hermano del rector de la Católica, o al revés, tengo cruce de nombre, pero mucha religión ahí, muy católico, muy estricto. Sin embargo, con la libertad que tuvo mi mamá de decidir, bueno, me caso con una persona y en la ceremonia ellos tienen a un pastor y a un cura. O sea, y yo crecí en un Claro. espacio sabiendo que no había una verdad ni una manera de entender las cosas y entendía que los dos tenían sus formas, las dos familias, las dos religiones. Y eso yo creo que es clave también, ¿eh? En lugares donde hay una enseñanza, una forma de entender la vida como válida además. Yo no tuve eso. Entonces crecí por el medio y diciendo, bueno, entonces yo voy a armar mi propia forma, voy a armar mi propio catálogo. Si hay gente que ya lo hizo antes y armó religión, yo también puedo armar la mía. Y voy poniendo así mis propias reglas o normas de vida. Y hay mucha gente que cree que yo soy muy relajada por eso. Cuando yo era adolescente me decía que tú eres súper relajada. Yo soy cero relajada, soy súper estructurada, pero es como tengo la estructura corrida, o sea, me he armado ciertos Claro. códigos, normas que para mí son fundamentales, pero no son fáciles de darle una forma o de encasillarlos en algún lugar. Yo creo que tiene que ver con eso. Y sí, comparto contigo tu opinión de que son tiempos duros para plantearse y decir, a ver, pero ¿qué trató de decir? Veamos qué trató de decir, porque parece que tiene una línea interesante que proponer y abrámonos a esa discusión. Yo, claro, tengo una línea, como dices, como uno avanza por más o menos se nota cuáles son los caminos, porque después de tantas decisiones en la vida ya varias veces has avanzado por acá y se arma un camino. Pero he cambiado de opinión, he tenido estadios de pensamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, hace 10 años atrás, cuando empecé a preguntarme lo del aborto, por ejemplo. Así, a preguntármelo y a transitar hasta entender por qué yo estaba a favor del aborto. Pero fue Y un era una pregunta, perdona, y perdona que te realmente. interrumpa, era una pregunta que además se hacían más las mujeres que los hombres. Nosotros nunca nos Claro. hicimos esa pregunta. Claro. Yo no me acuerdo haberla hecho nunca, sino nuestras preguntas quizás eran distintas. Tiene una obvia aproximación con el cuerpo y con la maternidad y con los derechos sexuales reproductivos de cada uno, ¿no? Pero era una pregunta que uno no nos hacía hace 10, 15 años Y en mi atrás. casa no se hacía tampoco, o sea, nunca se habló del tema del aborto hasta que yo quedé embarazada, repentinamente. Pero no fue ahí cuando me lo pregunté. Ahí fue cuando la primera vez que escuché hablar Claro. del aborto. Yo no quedé embarazada chica, quedé embarazada a los 28 años, pero igual como que alguien lo mencionó y como que dije, no, yo voy a tener este hijo, no se me había ocurrido. Pero me había preguntado muchas cosas antes, me había preguntado si quería o no quería tener hijos en la vida, me había preguntado, les doy la posibilidad de preguntar, ¿no? O sea, yo me casé hace 1 año y medio. No, hice las cosas al revés. Y mi hijo cumplió 19 ayer. La tuve hijo de 19, después tengo una hija de 12, y hace 1 año y medio dije, ¿y si me caso? Y nunca pensé que me iba a casar. O sea, me doy la posibilidad de tomar de esas decisiones y decir, a ver, sí, no, te gusta, ¿por qué? Ok, vamos. Y decido, y tomo una decisión, no está escrito para mí previamente, nada está escrito previamente.
Sí, Lucía, interesante. Sí. tú te quedaste súper interesante porque te quedaste que tú no saliste de Conce, tú te quedaste estudiando en Concepción. Es porque viviste tu adolescencia y la juventud en Concepción. ¿Eso te marcó, ser de provincia, por ejemplo? ¿Te No, dejó algo la no creo, región? fíjate, porque, o sea, yo creo que si hubiera nacido en Santiago estaría en otra parte ahora, no estaría en Santiago. O sea, no sé, voy y tengo proyectos para irme, estoy siempre pensando en proyectos. Y estuve en Concepción hasta que mis ganas de venirme y buscar otros trabajos que allá no encontraba eran muchas. Y ahora tengo ganas de irme a hacer otras cosas. O sea, estoy siempre buscando nuevos proyectos. No soy una persona que se No, pero quiere ahora no te puedes limitar. ir, po. No, de hecho ahora me quedé. Pero hace 2 años a mí el proceso constituyente me pilló, o sea, cuando se inicia el proceso constituyente y la discusión, me pilla preparándome para exámenes afuera, exámenes para entrar a otras universidades afuera. Yo me iba a ir a estudiar afuera. Encontraba que yo que amo mi trabajo y estoy siempre interesada en lo público, y notaba además que había un tránsito entre mi interés público como persona privada a mi interés público en un ámbito más profesional y laboral. Pensaba que era necesario inyectarme más recursos, porque yo quiero trabajar hasta que tenga 85 años. O sea, tengo súper claro eso. Hay gente que está juntando plata para poder a los 60, chao, y no trabajarle más a nadie. Yo amo mi pega, amo trabajar, amo el Nada esfuerzo peor, público. nada más rico que trabajar. A mí me Eh, gusta mucho, entonces necesitaba inyectarme recursos y empecé a buscar programas afuera para irme. Y bueno, Ujú. luego parte el proceso constituyente y digo, ya no, yo me voy a quedar acá y esto lo voy a vivir acá. Pero está en mis planes seguir. Entonces, claro, yo estudié en Concepción, en ese momento salí del colegio a la universidad sin cuestionarme nada, era como obvio que iba a estar ahí estaba mi mundo, mi gente, mis amigos, que había empezado a desarrollar hace bien poco, porque yo te diría que hasta octavo básico y primero y medio yo era muy nerd, y en el fondo de mi alma y mi corazón soy muy nerd también, Sí, lo lo somos soy, todos, sí, los tres que claro. estamos aquí Y probablemente. como en segundo, tercero, cuarto medio empecé como a sociabilizar más y a hacer más taquilla y bueno, estaba en eso y entré a estudiar a la universidad, pero yo empecé a trabajar en segundo año de la universidad, en Mira. cuarto ya era corresponsal de la radio Rock and Pop y en quinto lo único que quería era venirme y surge esa oportunidad y me vengo. Y yo me acuerdo que estaba pololeando en esa época con el pololo, como pasaban las cosas en Conce, como le pasó a mi hermana y a otra, que es como que tú estás en la universidad y es obvio que al término de la universidad te vayas a casar, eso como que lo obvio. Y yo tenía el pololo para eso y qué sé yo, y lo que nos separó fue, no, yo me quiero ir de acá, y qué pena que tú no, pero yo me quiero ir de acá. Y la vida fue así, y bueno, y tengo 47 y me casé a los 45, o sea, Lucía, en otro orden para las cosas. ¿qué hay en tu biblioteca? ¿Qué es lo que lees tú? Ahora, Ponte tú en tu En la velador. biblioteca como esa ¿Hay libros? ¿Vas acumulando libros? Yo acumulo libros te en puedo, los veladores. sería Está súper lleno. interesante, te voy a mandar una foto porque la saqué el otro día, de los pendientes en el velador, de los Uf. iniciados y de los actuales. Tengo un listado enorme, abajo, lo más abajo, pero está más o menos claro qué es lo que hay. Hay una novela que me interesó, pero que no la abrí nunca, está con el plástico cerrado, pero salvo eso, todo lo otro lo que está más abajo es What Happened de Hillary Clinton. Lo tengo ahí pendiente, no lo he terminado. Y de ahí para arriba, puros libros que tienen que ver con ensayos de política o de lo público. Está, no sé, se quedó ahí, no me acuerdo por qué, el de Claudia Hiles, el por qué necesitamos una constitución, que lo leí apenas me llegó, porque son además libros rápidos y cortos. Y eso es lo que está como acumulado en mi velador, más yo entré a estudiar un magíster de comunicación pública en LUSACH, como tenía que quedarme acá por mientras, dije que voy a estudiar otras cosas mientras tanto, y me fui a este magíster de comunicación pública en LUSACH, y ahí estoy repasando estos clásicos del pensamiento moderno. Entonces, estoy aquí de nuevo con Hannah Arendt y la condición humana y las palabras y las cosas de Foucault, entre otras cosas que tengo que volver a repasar para estudiar, pero estos son de la universidad, porque este año solo me he dedicado a los estudios y la cantidad de papers, porque además yo me metí a un magíster y este magíster es de corte académico, entonces es mucha investigación, Es mucha mucho paper, investigación. más los ramos que son de comunicación pública, en las que revisamos la historia de la política y la democracia
a través de estos textos, y eso también hay harto libro, pero ha sido súper interesante, y eso es lo que más leo, fíjate. Me puse a pensar hace cuánto no leía una novela, no soy tan buena para las novelas, ¿No? no. ¿Qué fue lo último que leíste? ¿Te acordáis de algo? Sí, la tengo acá, la encontré también, eso fue lo último que encontré. Esta, que no es esta originalmente, no es este el libro, sino que esta es la autora, la Agnes Martín Lugan, que Sí. tiene un libro que se llama, una novelita chiquitita y muy coqueta, por decirlo de alguna forma, que se llama La gente feliz lee y toma café. Y es una novela muy simpática, liviana, muy Qué buen rápida de leer. título. Sí, de hecho, esta es la continuación y no me gustó tanto, entonces quedó ahí como a medias. Y Ya. en algún momento, no, pero ya salió del velador, de hecho lo Pero por ejemplo, encontré en el ¿eres baúl. masoca, por ejemplo? O sea, ¿eres masoca de esos que cuando no le gusta un libro lo termina? Yo tengo ese masoquismo espantoso. No, Pero es este que En vez eso de quedó por en la tirarlo para mitad. el lado. formación. En vez de Eso, tirarlo para el lado. eso es la formación que nos dieron a todos, que los libros tenían que leerse enteros. Eso es Entero. mentira. El Eso es libro No, tiene mentira. que leerse hasta que uno le gusta nomás. Y si no se la pudo, no le gustó, No no se la pudo, no te encajó. gustó nomás. por ejemplo, Claro. los hombres que miran, o las mujeres que miran a los hombres que miran mujeres, ay, ¿cómo se llama? De la serie Husband, no sé, déjame buscarlo, lo voy a buscar. De la City Husband. De la serie Husband, claro, ella. Déjame buscar La Eh, mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, así se llama el libro. Claro, ese lo empecé a leer, no lo he terminado porque me metí en estos otros, y ese está en el ¿Sí? velador porque me parece interesante y tengo que terminarlo. Pero este salió del velador, no va a tener, no va a tener una Murió. oportunidad, no va a tener otra oportunidad, ya le di una oportunidad hasta como la mitad y ya se fue. Ya murió. Murió Sí, nomás. el otro, antes de ese, y antes de los libros de estudio en los que estoy metida este año, leí este que me gustó mucho, que también es un ensayo que se llama Cómo ser mujer, de Caitlin Moran, una británica muy ¿Ya? entretenida también, que ella habla a partir de sus propias experiencias. Cada capítulo es una propia experiencia de una mujer de 40 años, que define todas aquellas cosas que somos las mujeres y que no se dice. Y entonces cómo ser mujer tiene que ver un poco con eso, como que es una revisión a aquellas cosas que no sé cómo llamar a mis pechos, por ejemplo, cosas así. O cómo vivir el aborto, o modelos a seguir y lo que hacemos con ellos, pero no es de autoayuda para nada, es una comediante, es muy irónica, muy de humor negro, muy británica, pero es muy entretenido el libro, pese a que ahora está un poco, como tú sabes, pasa con las generaciones, está un poco funada por unas últimas declaraciones, no me acuerdo por qué, Claro, pero debe ser una cosa y el otro poco, que leí, demasiado sí, poco resistente lo que tú y leíste. el otro que leí, y lo tengo cerrado acá, porque el que leí lo Copia de pedí muerte. prestado, que es el de Giorgio Jackson con la Paula Ah, el de Espinosa, que es una Jackson, sí, el de reflexión Jackson, sobre sí. la Los propiedad derechos intelectual, intelectuales, sí, claro, los derechos de propiedad intelectual y el conocimiento. sí. Y Y que va ese a ser, también es yo bien creo, interesante. un debate Debate, súper interesante, sí. Un debate súper muy, muy interesante. interesante. Súper interesante. Este lo tengo cerrado porque la persona que se lo pedí, prestado, que lo vi encima, y le dije, te lo devuelvo al tiro, lo rayé entero, porque esa es una nueva forma también de leer que tengo, que la aprendí estos últimos. Estudiando. Claro, Estudiando, claro. rayar y rayar todo. Entonces tuve que comprar otro Mm, para devolvérselo. Aquí lo tengo. de una Cuando manera. se Lo vaya, vamos si a estás devolver. escuchando esto, aquí está tu libro, lo tengo Lo acá. voy a devolver algún día. Sí. Oye, ¿autoras mujeres? ¿O, o tienes así como... Alguien me dijo que había que hacer una vez un ejercicio Sí, el canon de ir a la de todos los biblioteca, meses. no, ir a la biblioteca y mirar cuántos libros de De ir mujeres a tu tenía uno. biblioteca, eso te Ir a refieres. tu propia biblioteca. Y fíjate que Ya. me descubrí habiendo leído a muchas mujeres en mi vida, cosa ¿A que me cuáles? Pero sorprendió a eso, mí mismo. Eh, y hay varias que bueno, hay muchas que me han marcado. Sí, justo, sin duda. Yo lo he recomendado aquí a Chimamanda Adichie, Ya. No, sí. que sí, sí. creo que eh, yo creo que es de lo más potente que yo he leído en el último tiempo. He recomendado varias veces una novela que se llama Medio Sol Amarillo, y un librito cortito que se llama Todos debiésemos ser feministas, Claro. donde además la recomiendo en una charla TED Talk que tenemos, ese mismo,
donde ella habla sobre el Sí, feminismo, pero lo habla desde algo que uno comparte absolutamente, no es un Muy del extremismo, sino sentido común, muy muy del del sentido sentido común. común y de cómo Sí, ser mujer, además, en un sí. país del tercer mundo como Nigeria, una sociedad muy parecida a la nuestra, Ujú. y ella muestra ese mundo de una Nigeria que uno imaginaría un país africano como algo como muy distinto a uno, y es una sociedad bastante similar, bastante sí, claro. dividida entre los ricos y los más pobres. También mujeres como Nadine Gordimer, como Clarice Lispector, eh, Ay, me encanta Clarice eh, Lispector. creo que son... Por lo tanto me descubrí leyendo Ese mujeres. lo Y tengo por cierto, Hannah Arendt, permanentemente en el velador, ¿cuál? Vagón de Fumadores. Lo Vagón de tengo, Fumo. que también reconozco que es un libro que me he prestado una vez, hace como 38 años. Alguien alguna vez me dijo, libro prestado es libro dado, No, así que yo sí, asumo que la persona que me lo prestó supo que eso iba a pasar, pero lo tengo de sí. cabecera y nunca... Bueno, Los Hannah Arendt, bibliotecarios, los bibliotecarios tienen un dicho que dice libro robado, libro leído. también, todas las mujeres, bueno, Hannah Arendt, por Sí, supuesto, exacto. pero he leído mucho de feminismo. Yo te diría que los últimos 5 años, lo único, o prácticamente lo único que he leído tiene que ver con mujeres y feminismo y sus diversas maneras de abordarse el feminismo, desde las historias de otras mujeres, las biografías de mujeres, hasta los pensamientos de mujeres, Maribel, Mujeres al Poder, mis amigas Jung García y Nerea Ugarte, sus textos, La Cote Cumplido, todo lo que tiene que ver con feminismo, la Chimamanda Ngozi, a quien además vi el año pasado en el Congreso Futuro, todo eso ha sido lo prioritario en mis libros de los últimos 5 años. En eso he estado metida mucho, pero así mucho. Y si tuviera que salir de ahí, a mí me gustaba mucho la Nicole Krauss. No la leo hace rato, pero la Nicole Krauss me gusta mucho, y el libro La Historia del Amor es una novelita también que a mí me encantó. Yo Oye, creo que ella me gusta harto. Dígame. yo tengo en esa misma línea una recomendación, no sé si lo he hecho acá antes de este programa, no lo recuerdo, pero lo voy a hacer igual porque vale la pena No hacerlo. confesís delito, eso es lo único importante. No, no se preocupe. Me estoy Yo autodenunciando, es que está de moda. tengo el instinto de supervivencia muy desarrollado, te diré. Mira, Me estoy autodenunciando. Es que ha sido el, candidato antes. Como ha sido candidato, has Como yo no he desarrollado sido eso. nunca, ni pretendo serlo, bueno, les voy a recomendar ¿qué dos tenéis? libros de una autora irlandesa que es súper exitosa, que se llama Sally Rooney, ¿ya? Ya. Y que tiene dos grandes novelas que en corto plazo rompieron todos los esquemas. Una se llama Conversaciones entre amigos, y la última, que es del año pasado, se llama Gente Normal, de Sally Rooney. Qué Este bueno. libro fue seleccionado en un listado que hace Barack Obama todos los años. Sí, Hace una recomendación de libros, y el del año pasado, no del 2020, sino que del 2019, recomendó Gente Normal. Y ahora hay una serie en Amazon que se llama Gente Normal, está gente basada, normal. por supuesto, en este Sí. libro, y se lo recomiendo porque además es muy millennial, todo el relato, la forma en Súper. cómo se escribe, pero además uno conecta rápidamente con la trama. Y esto es una historia de amor de dos jóvenes que son ciertamente burgueses, pero la gracia que tiene, y uno se cuestiona esto, es que esto es en medio de una Irlanda que está convulsionada política y socialmente, donde está todo cayéndose a pedazos, y parece que a ellos no ¿Ambientada les pasa, dónde? claro, a ellos no les En qué parece, año? ¿En la no, esto es década de los 80 o reciente, los actual? Ah, Ah, últimos ya, ok. 5 años, digamos, está ambientado en la proceso actualidad. constituyente. Ya. Claro, todo ese proceso, la pérdida del Brexit. poder de la Iglesia Católica, todo esto, y bueno, a ellos parece no pasarle nada, muy millennial, ¿no? Ah, la burbuja del amor. Bueno, Qué y La bonito. burbuja. ¿Sabes ahí qué? está, Ah, la pero generación finalmente de les cristal. pasa. Aprovechando eso, me acordé también, pero no es mujer, pero de un autor al que leía muy seguido, Jonathan Leden. Y tiene una historia que se llama Cuando Alice subió a la mesa, que a mí me encantó también, una novela como de amor de un enamorado de otra, que me gustó mucho, pero también tiene alto humor, y me acuerdo de haber leído esa, Los huérfanos de Brooklyn, y otras cosas más que me parecían entretenidas. Pero no me salía fácil encontrar el hilo o la huella para seguir esos libros que me gustaban, porque recuerdo haber iniciado muchos libros y no haber terminado muchos libros. Salvo cuando leo ensayos, eso sí me gusta mucho más.
pero novelas, pocas, fíjate. No sé, Nick Hornby también me gustaba mucho, Irving Weiss, y otros también así como del estilo, ¿no es cierto? Pero me cuesta con la novela, fíjate, pero yo A voy mí a recomendar a Jonathan Leden. me Me pasa pasa que o me con los gustan libros de, o las mato. perdón. Soy como esos, así como árbitro, como ¿Los eso. amas o los odias? No, los Tuitero, amo o los como tuitero. odio, así, total, o sea, como que, o lo tiro al lado, ¿no? A mí Y me ahí, pasa con las novelas de terror ¿sabes qué? Es que estaba viendo que que la Lucía y tú también, Waldo, ajá. siguen a un mismo autor, que es una cosa que yo también he hecho en la vida, como que uno Pucha, sí, has claro, visto cuando lo encuentro y me gusta, lo una sigo. desilusión más atroz que cuando leí una novela fantástica, por ejemplo, Ian McEwan. A mí me pasó Me Ian gusta Ian McEwan. McEwan mucho Ian también. McEwan tiene un par de Es que libros toda que esa son notables, generación la Chesapeake leí con Beach, ganas. Claro. Ámsterdam, y de repente leí una novela que sí, pero ¿qué le pasó a Ian McEwan? ¿Se fumó ¿Cuál? algo? ¿Se comió? Por ejemplo, tenía una que se llamaba La Ley del Menor, que era malísima, y tiene una última que es como sobre la inteligencia artificial, que era realmente mala. Ya era como, así como que Ian McEwan, algo te pasó en el camino, pasaste un mal momento. Pero es un poco como cuando Los Prisioneros, Jorge González empezó a hacer otro estilo de música. Sí, Yo creo que eso sí, le sí. pasa con Jack Es McEwan. como Mario Vargas Llosa cuando se enamoró de la Isabel Presley, De por Isabel ejemplo. Presley, ya. Como que perdió. Mira, O sea, voy a Mario decir una Vargas cosa Llosa ha ido sobre. perdiendo varias cosas en el camino, No, no, pero no, pero déjame decirte una cosa. Cuando Vargas Llosa no habla de política, sino que habla de literatura, escribe harto bien, hay que decirlo. bueno, Tiene claro. una novela que escribió justo después de ese momento, en que habla como del escándalo, de la farándula. Habla de la farándula, que me acordé ahora recién, que se llama Cinco Esquinas. Y que es la historia como de un empresario en la época de Fujimori que lo pilla Vladimiro Montesinos. Esto es un personaje ficticio, por cierto, que lo pilla en una suerte como de orgía y le saca una foto y con esto lo empiezan y bueno, todo el escándalo. Y finalmente era el escándalo de él con la Presley. Lo más malo que le he leído a Vargas Llosa. Pero después de Es eso verdad, acaba de yo escribir también lo una leí. novela, una última Qué malo. novela, sobre el gobierno de Jacobo Arbenz y el golpe de Estado de Jacobo Arbenz el 54 en Guatemala, que se me fue el nombre en este minuto, pero es una gran novela, con esa gracia que tiene Vargas Llosa como de colgar 4 novelas al mismo tiempo, no sé si ustedes han visto eso, y después Sí. combinarlas al final. Es como que escribiera 4 novelas, las 4 colgara así como relatos con unos perritos paralelos. y después la pegara. Perfecto. ¿Tú querías decir algo, Waldo? Sí, no, no, a mí me pasa lo que con las novelas estas de terror, hay unas o de misterio, no sé cómo decirle, en realidad hay varios géneros ahí, pero la de Stephen King en general, a mí me agarra al principio, Stephen King, ya, qué bueno. en Ciencia algún momento me ficción. suelta, o sea, yo no puedo seguir leyendo porque como que adivino el final, o porque perdió la gracia al principio, este misterio, esta cosa que uno no sabe qué es lo que pasa, hay un monstruo, no hay un monstruo, hay algo que es como externo, en fin, pero de repente todo, y me pasa con las películas que adaptan y con lo que escriben, brutal, no tengo oportunidad. Fíjate, sí, tampoco soy fanática de ese género. No, y de hecho no soy lectora de ese género, ni siquiera alcanzo a ser fanática. Antes que eso, lectora de ese género, tampoco, fíjate, no me enganchan. Ni las novelas de época románticas tampoco, mucho, bueno, salvo Jane Austen probablemente, pero como Oye, clásico, yo pero tampoco les tanto. tengo algo que proponer, que es algo súper interesante, que mira, Ya, es a ustedes que les gusta la historia, la política, la vida, digamos, No, en sociedad, sí, hay un autor que se llama Laurent Binet, y Laurent ya, Binet escribió, su primer gran novela es HHHH, 4Hs, y esta era última que sobre la la publicó historia hace poco, hitleriana, ¿no? que se llama, Algo claro, y sobre como la los última nazis. se llama, así es, se llama Civilizaciones. Esto se llama, es un tipo de novela, lo mencioné la otra vez, es ucrónica, es una ya, ucronía. La ucronía es tomar hechos de la historia, que son comprobables, verídicos, pero hacer como, como qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido tal cosa, qué tipo de ¿Qué historia hubiese se pasado puede si no contar a hubiesen partir matado de a eso. Kennedy, por Por ejemplo? ejemplo, pero se ¿Ah? hace, ya, perfecto, se hace como evidente, se hace tangible, está explícito en el texto o sea, aquello. es súper creíble. No, no, pero tú tienes que entrar al juego. Por ejemplo, mira, uno de los grandes
el texto de esto es de un señor Dick, que del año 63, que publicó una novela que se llama El hombre del castillo, que hoy día es una serie en Amazon también, y que en el fondo dice, tú empiezas la serie, la novela, y te das cuenta de que primero Estados Unidos perdió la Segunda Guerra Mundial, y está Estados Unidos dividido entre el Tercer Reich en el sector del oeste y los estados japoneses en California y todo el sector, digamos, la costa oeste. La costa oeste, el este y el oeste. Y está dividido el país, administrado, y hay por supuesto una resistencia americana, que es como lo que lleva a todo. Pero además es muy interesante porque tú dices, ¿a qué pudo haber llegado tanto? ¿Cuánto pudo haber llegado, por ejemplo, el nazismo o la ideología, digamos, de los... Ya, es un poco lo que hace Margaret Atwood ahí está, The Handmaid's Tales, con el cuento de la criada. Sí, el cuento de la Lo que hoy está pasando, extrapolarlo, o lo que en la serie Years and Years también. Lo que hoy está pasando, tú lo extrapolas, pero es una advertencia también, porque son cosas que pueden suceder, solo que esto está en el pasado y ya no sucedió. En este caso, en Civilizaciones, lo que ocurre es que Colón llega a América en su primer viaje, pero fracasa. No vuelve, se muere acá. Y quedaron las carabelas. Y de alguna u otra forma, no voy a contar esto, el detalle, pero el Inca Atahualpa, que en vez de ganar la Huasca, pierde, comienza a correr hacia el norte, perseguido por su hermano que se lo quiere filetear, y llega hasta Cuba. Y en Cuba están las carabelas de Colón. Y huyendo, toma las carabelas, porque además esta gente huye con 300.000 gallos alrededor, donde van de todo, y llegaron a Europa. Ah, qué divertido. Ya, y perfecto. Se encuentra con Carlos V. Nos descubrieron. Ellos descubrieron Europa. Al revés. Ya, perfecto. Está muy bueno, es muy bueno. Se lo recomiendo. Qué entretenido. Quiero avisar, ustedes me dicen qué hacer, pero hay un aviso en mi computador. Por favor, aviso comercial. Batería escasa. Entonces, dos igual posibilidades. O terminamos. Estamos por terminar. Dentro de los máximos 10 minutos, y si se corta antes, bueno, ya sabrán, me despido de antemano, y si no, me paro y voy a buscar el cargador, pero... No, estamos ya... estamos más, duramos bien. Ya, ahora, entonces, de mujeres, yo lo último que voy a recomendar, para empezar a cerrar, es Nicole Luró, porque en esta, que me parece súper importante hacerlo también en estos momentos, la revisión de la democracia, de los márgenes de la democracia, de los errores de origen de la democracia, me parece como una búsqueda muy interesante para entender también hacia dónde avanzar con la democracia, que es un debate que tenemos hoy, ¿no es cierto?, de cómo mejoramos la democracia, no en el país, en el mundo la democracia representativa está en crisis. Entonces volver a leer sobre los orígenes de la democracia me parece importante, y Nicole Luró tiene un texto que a mí me gusta mucho, que se llama La ciudad dividida, que me encanta, y que habla de esta Atenas del 5 a.C., el siglo V a.C., y cómo está esta ciudad que transita entre el mitos y el logos, entre todo lo que es los dioses, las diosas, y la creación de estas formas civilizatorias basadas en las decisiones humanas más que en las indicaciones divinas. Me parece eso que es bien interesante, cómo se relata, cómo se traspasa, y cómo uno va entendiendo también a la democracia como el espacio que tiene el conflicto como un pilar fundante. No tanto no en la dirección de Moufflé probablemente, sí en la dirección más de revisitar en el origen, que lo que está ahí es efectivamente la decisión de que los hermanos o las hermanas, pero entendido los hermanos, como la guerra de los hermanos, la estasis, la guerra de los hermanos no se produzca. Eso me parece como muy importante empezar a entenderlo también, porque sirve para también ver por qué fue que los griegos deciden en un momento entonces adoptar esta forma y ponerle nombres, estatuas y otras que recordaran las razones que los llevó a tomar esa decisión, las razones que los llevaron primero a la guerra entre las familias, como algo que hay que tener presente y del que hay que estar alerta. Lucía, quiero preguntarte a propósito de esto, ya para ir cerrando. Me parece súper interesante lo dijiste, dijiste un concepto que fue cómo dialogar entre los hermanos. Y tú eres candidata a la Asamblea Constituyente y ojalá estés sentada en la Asamblea Constituyente. ¿Cómo vamos a generar
ese diálogo entre hermanos en un país donde pareciera que a veces nos dividimos más de la cuenta, pero parece que de repente también estamos más cerca de lo que creemos. Sí, ¿Cómo ahí es propones bueno tú como generar ese diálogo? repasar a Noel Newman y la espiral del silencio, ¿no es cierto? Otra autora también investigadora. La espiral del silencio, que es como todo esto que la gente piensa, o la ciudadanía en general piensa, pero que no está en la opinión pública, porque la opinión pública se domina y se arma por otras razones, y tiene ahora, sobre todo la opinión pública de Twitter, este formato medio asambleístico que habla más fuerte, el que impone la posición, digamos, y los más fuertes sobre los otros. Eh, eh, y fíjate que hay espacios, otros espacios que han trabajado este proceso de otra manera, como tenemos que hablar de Chile, por ejemplo, y otros, grupos de investigación. Tenemos que hablar de Chile, está formado por gente de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, entre otros, que han estado durante todo este año acompañando a la ciudadanía, realizando focus de distintas formas, y lo que sabes, entre lo que arroja esa investigación es que el 80% de la ciudadanía lo que quiere es diálogo. Lo que, al No. revés de lo que aparece Sí. mucho en la opinión pública, la gente sabe y siente que no hay espacio para... Esta es la mayoría de la ciudadanía, no quien está en Twitter porque siente que tiene capacidad de dar una Sí, opinión y no. defenderla. La mayoría de la ciudadanía siente que necesitamos diálogo, quiere diálogo, incluso quiere que una posición A con una posición B se sienten a conversar, y de repente encuentran que la C tiene la razón, o encuentran la alternativa D como solución para las problemáticas que enfrenta el país. Eso está presente en la ciudadanía como anhelo y como parte de la esperanza que hay sembrada en el proceso constituyente también. Sin embargo, sabe esa misma ciudadanía, o siente que, si tú le preguntas dónde ejerce ese diálogo, lo ejerce dentro de la casa. Siente que de la casa para Claro, afuera no no fuera. puede dar la No, opinión no puede la opinión. porque va a ser mal recibida, no hay espacio para dar la opinión. Siente que está muy Es como este violento y lo que se debate, piensa de exacto, polarizado el debate. este debate Entonces, que nosotros tenemos como entre conversar, discutir y pelear, que es como, claro, son como pareciera que son claro. sinónimos, y no son sinónimos. No, y que para la gente como tú, yo, Waldo, como los que nos catalogamos como liberales, o personas que estamos con el pensamiento abierto, y uno de repente dice algo y la gente dice, ay, pero es que contigo no se puede discutir. Al revés, yo quiero que me No, por discutan, quiero cierto que que no. no, Lo no, único no que para que quiero me es digan discutir. cómo son las cosas, sino que para que vayamos avanzando y logremos nuevos estadios de pensamiento. Pero primero voy a poner de base que efectivamente van a llegar visiones muy tensionadas a la Convención Constitucional, pero que no es necesariamente lo que la ciudadanía en general quiere. Y ahí algo clave, y yo lo digo, lo pongo en mi carta de presentación, lo pongo en la carta que ya mandé al CERVEL también, inscribiendo mi candidatura. Hay algunas que vamos a llegar, o que queremos llegar, para cumplir ese rol también, de sentar a las personas a Qué la bueno mesa escucharlo. para Qué bueno encontrar escucharlo. las soluciones que nos lleven a ese país que soñamos, de Sí. articular y tender los puentes entre esas visiones polarizadas. Necesitamos de eso en la Convención, y yo me comprometo a hacerlo, además porque lo he hecho como persona y lo he hecho como comunicadora, en sentar a las distintas posiciones. No sacamos nada, primero, con intentar imponer nuestras posiciones. A la Convención Constitucional hay que llegar con muchas ganas de defender esas ideas que tú crees son las que nos van a llevar a ese país que queremos ser. Pero al mismo tiempo hay que llegar con muchas ganas de persuadir, de debatir, de abrirte a escuchar también. No solamente a la ciudadanía que piensa como tú, a la ciudadanía que piensa distinto, y a ese otro que está sentado en esa convención que también piensa distinto, pero que, y de buena fe, partiendo por el debate de la buena fe, uno supone que está ahí también porque quiere encontrar las mejores soluciones, y ahí es donde nos tenemos que encontrar. Nos tenemos que sentar a conversar, y hay algunas que estamos dispuestos a cumplir ese rol, que es atender esos puentes. Yo creo que lo que tú acabas de decir es central. O sea, gente que esté disponible para generar un rol de conversación y un rol de diálogo es la esencia de este proceso. Si cada uno de nosotros nos llega con la duda escéptica que tenemos los liberales, que es precisamente la que ha permitido en los últimos 200 años configurar la democracia moderna, que este diálogo y este acuerdo al que llegamos para no
para no violentarnos entre nosotros, es precisamente gente Totalmente. que es capaz de generar ese diálogo. Qué bueno escuchar que haya alguien que esté en posición, yo creo que hay que decirlo más que dividir, unir en este espacio, y te deseo de verdad, Lucía, la mejor de la suerte. Quienes votamos en el distrito 10 nos meteremos a la urna con decisión, y muy contento de haberte tenido, y de verdad un millón de gracias por esta conversación entretenida de libros, de la vida y de los pensamientos que tenemos y que compartimos, yo creo, los tres que estamos aquí. No nos tenemos que autoconvencer a nosotros mismos, sino más bien autoconvencer o convencer a otros de que el diálogo es central, y que también vamos a tener que aprender a ceder aquello en lo que nosotros también creemos y tenemos certeza, porque finalmente quienes somos liberales tenemos dudas también, muchas dudas. Esa es Y por supuesto que no tenemos todas las respuestas, o por supuesto que también tenemos que dar espacio a que esas ideas mejoren. Las ideas, Sí. y yo creo que algo que se aprendió también del debate de incorporar a más mujeres en los espacios de liderazgo tiene que ver con la certeza de que la diversidad de la toma de decisiones genera mejores soluciones. Entonces, tú vas con una idea, pero cuando esa idea se complementa con lo que dices tú y el otro, vamos a llegar a mejores soluciones. Y en esto es fundamental porque al final del proceso hay un plebiscito. Y la gracia es que la mayoría de la Que ciudadanía ojalá lleguemos a eso. adopte el resultado de este proceso Sí, constituyente como sí. propio. Eso es súper importante. Tú bien lo recordabas, uno, evitar la guerra entre hermanos, y segundo, porque la democracia lo que hace, y si la fortalecemos, es efectivamente lograr los equilibrios para que los poderosos, los más fuertes, los quienes sean, en los espacios que sean, y llámalo como sean, no impongan su mirada sobre otros. Eso es súper importante y eso es un valor de la democracia. ¿Tenemos que fortalecerla? Por supuesto. ¿Tenemos una institucionalidad débil que no impide los abusos? Por supuesto, tenemos que cambiarlo. Pero sin democracia lo que sucede es que estamos en el terreno de los más fuertes. Y eso le hace mal. Siempre el espacio no democrático termina vulnerando a los más débiles, a las más débiles. Así que, de todas maneras, es algo que tenemos que fortalecer. El espacio y las instituciones democráticas tenemos que fortalecerlo. Y yo agradezco mucho la conversación y la combinación también de esta conversación entre libros, pensamientos, reflexiones. Muchas gracias, Waldo, también. No, Gracias a muchas ti, gracias a ti. Lucía. Se nos pasó el tiempo Se nos pasó corriendo muy rápido, porque muy rápido. muy rápido, y eso es el mejor indicador. Quiero agradecer también a todos ustedes que nos hayan escuchado y nos hayan visto en esta oportunidad. Somos Libros y Bibliotecas y Entrepisos.cl, Waldo Carrasco y Gabriela Lemparte, y día con una tremenda invitada, Lucía López. Muchas gracias. Chao.